tardes. Mi nombre es José Antonio Miranda, soy asesor del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. El día de hoy me han dado la oportunidad de dictar el curso inicial con el curso de Derecho Tributario, en especial respecto del Código Tributario. Cuando nosotros hablamos del Código Tributario, debemos necesariamente analizar diferentes magnitudes, diferentes disposiciones, diferentes normativas. Entre ellas, a la premura del tiempo en la cual tenemos el día de hoy, vamos a hablar respecto más que todo de los puntos más trascendentales y relevantes respecto de este tema. Uno de ellos involucra respecto a sus definiciones, respecto de los principios en los cuales pueden ser aplicables, las normativas más esenciales en las cuales podemos encontrar día tras día y sobre todo aquellas modificaciones relevantes en las cuales dan a través de todos nosotros una aplicación práctica y sobre todo que tiene injerencia e influencia en las contingencias tributarias de todos los ejercicios. Iniciamos. Código tributario, para poder nosotros definir el código tributario, debemos necesariamente tener en claro qué es, cuál es su definición, cuál es su concepto. Y ello podemos decir que es un conjunto orgánico y sistemático de las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en general. ¿Y ello por qué? Hay un autor peruano, que ustedes lo deben conocer, que es Rosendo Guamaní, en la cual señala y dice que estas disposiciones del Código Tributario no regulan a ningún tributo en particular. Son aplicables a todos los tributos, impuestos, contribuciones y tasas, pero ojo, pertenecientes al sistema tributario nacional y en las relaciones que la aplicación de estos y las normas jurídico-tributarias originan. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esa definición, nos podemos nosotros a pensar y a razonar y a decir, oye, está bien, tienes razón, es un conjunto normativo, tiene y regula esas disposiciones, todos los impuestos de manera general o todos los tributos de manera general, perfecto, pero ¿en dónde se basa? ¿Dónde se sustenta? Y ello está en el concepto principal del derecho tributario. Cuando nosotros hablamos de derecho tributario, ya ustedes cansados deben estar respecto a las definiciones en las cuales encuentren en la doctrina o quizás en alguna jurisprudencia, ya sea de la SUNAT o el Tribunal Fiscal, pero necesariamente debemos sentarnos en un concepto general respecto a lo que es el derecho tributario. Y es que este derecho es el conjunto de principios y normas que regulan la potestad tributaria, las obligaciones de carácter tributario y demás aspectos afines a esta rama. Ustedes dirán, compañero José Antonio, ¿cuál de estos elementos o cuáles de estas características de esta definición de derecho tributario es lo que nosotros debemos tomar en cuenta? Dos principalmente, a lo que se llama potestad tributaria y a lo que se llama obligaciones de carácter tributario o como vamos a conocer, de acuerdo a nuestro código tributario, obligaciones tributarias. Entonces, empezando con lo que antes mencionado, debemos señalar que potestad tributaria. Cuando nosotros escuchamos la palabra potestad tributaria, lo primero que debe venir a nuestra cabeza o a nuestra mente es potestad. Y esta potestad debe estar necesariamente relacionada con el término facultad. Y cuando hablamos potestad tributaria, ¿a qué nos referimos? Pues es la facultad del Estado mismo para crear y regular los tributos y sus ingresos tributarios. Pero como toda facultad y toda potestad, y sobre todo porque es tributaria, existen límites. Y ustedes deben haber escuchado necesariamente cuáles son esos límites. Pero el límite fundamental y principal que tiene toda potestad tributaria, más aún si tenemos en cuenta que es la facultad del Estado para crear y regular tributos, el principal límite y fundamental es la Constitución.
Pero José Antonio, eso yo tengo en claro, tengo entendido. Yo sé que la Constitución, pues la Carta Magna, regula diferentes normas y principios fundamentales que son directrices para regular los ordenamientos jurídicos peruanos. Perfecto, yo sé. Sí, está muy bien. Pero justamente la parte de la Constitución en la cual es fundamental para regular y para controlar y limitar esta potestad tributaria son los principios. Y entre los principios en la cual nosotros encontramos, estas se sustentan y se basan y se encuentran reguladas en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Y el artículo 74 de la Constitución Política del Perú señala bien claro que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y la igualdad, y respecto de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Entonces, compañero José Antonio, escucho de que hay principio de reserva del rey, hay principio de igualdad. ¿Cuál de estos más me interesa más en este ámbito de aplicación tributaria? La reserva de ley. Cuando hablamos de reserva de ley, debemos necesariamente subsumirnos y centrarnos o entender que se está refiriendo a la actividad creadora de tributos. Y ello adicionalmente también debe entenderse que este principio corresponde, ¿qué cosa? Que al Estado, la creación de estos tributos y si existe un determinado reparto de las facultades normativas sobre materia tributaria entre los diferentes niveles de gobierno. Y efectivamente, cuando nosotros leemos de manera general la Constitución Política del Perú y cuando nosotros vemos y analizamos y comprendemos respecto de la potestad tributaria, encontramos que efectivamente quienes son o quienes tienen la potestad tributaria es el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional y el Gobierno Local. José Antonio, ¿cómo ellos materializan esta potestad tributaria? El Congreso de la República, pues como ustedes deben saber, establece y emite sus leyes y puede regular sus impuestos. El Poder Ejecutivo, a través de decretos legislativos, el gobierno regional y el gobierno local mediante sus ordenanzas. Entonces, tenemos ya esa definición clara y precisa de lo que es una potestad tributaria. José Antonio, ¿qué más yo debo saber respecto de los conceptos principales para entender esta normativa, esta disposición o estas disposiciones tributarias que regulan y sobre todo las figuras tributarias que se encuentran en el Código Tributario? Dos, esencialmente. Lo que es la hipótesis de incidencia y lo que es el hecho imponible. Los abogados en su momento habrán tenido la oportunidad, al haber llevado sus clases de introducción al derecho, cuando han estudiado respecto de las normas jurídicas, han estudiado respecto de la estructura de las normas jurídicas. Y cuando se estudia la estructura de las normas jurídicas, a veces hay trastadistas que dicen, oye, en la estructura de las normas jurídicas hay dos partes principales de la norma jurídica. Otros dicen, no, hay tres. ¿Y cuáles son? El supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y el nexo jurídico. José Antonio, ya tú me has hablado de la norma jurídica, de su estructura y todo lo demás. ¿Eso cómo me va a servir a mí para entender la norma jurídica tributaria? Igual. Cuando hablamos de supuesto de hecho, ¿qué entendemos? Aquellos conjuntos de elementos abstractos que con su simple materialización empieza la consecuencia jurídica. Igual es en el caso de la norma jurídica tributaria. ¿Cuál es el supuesto de hecho en la norma jurídica tributaria? A lo que nosotros llamamos hipótesis de incidencia. Pues Antonio, ¿ese es igual que el supuesto de hecho? Es el mismo.
La hipótesis de incidencia tributaria es el conjunto de hechos abstractos que siempre y cuando acontezcan o se materialicen, se convierten en mandato obligatorio. Ok, perfecto. Me quedó claro que la hipótesis de incidencia tributaria es igual que el supuesto de hecho. ¿Qué más respecto de este tema? Bueno, pues, para que les hablé a ustedes respecto de los elementos de la hipótesis de incidencia y respecto a los elementos de supuesto de hecho, que son los mismos. En el caso de la hipótesis de incidencia tributaria, existen 4 elementos fundamentales para que esto se califique como una hipótesis de incidencia. Y estos 4 aspectos son el aspecto subjetivo, el aspecto objetivo, el aspecto temporal y el aspecto espacial. José Antonio, ¿qué significa? ¿Qué relación tienen estos aspectos? Bueno, el aspecto subjetivo es aquel en el cual pregunta ¿quién es el sujeto? ¿A quién voy a grabar? El aspecto objetivo es aquel que pregunta ¿qué es lo que voy a grabar? El aspecto temporal es cuándo nace la obligación tributaria. Y el aspecto espacial es dónde se configura el hecho imponible. José Antonio, has hablado de hecho imponible. Exacto. El hecho imponible no es otra cosa que la consecuencia jurídica de la norma jurídica que conocemos en el ámbito del derecho. Entonces, José Antonio, el hecho imponible me hablas y me tratas de decir que es la concretización o la materialización respecto de la hipótesis de incidencia. Sí. El hecho imponible o hecho económico acontecido, concreto o material, es aquel que coincide íntegramente con las características previstas, abstracta e hipotéticamente, en la norma. José, he entendido ya la hipótesis de incidencia, he entendido lo que es el hecho imponible. Dime, ¿por qué me hablas de todo esto? Pues cuando nosotros, además de analizar la potestad tributaria, que como hemos visto está subsumido como un elemento, como una característica parte con la conceptualización de lo que es derecho tributario, también tenemos la figura de lo que es la obligación tributaria. Pero para nosotros entender lo que es la obligación tributaria y dónde se encuentra, debemos seguir leyendo o seguir estudiando lo que es el derecho tributario. Y cuando hablamos de derecho tributario encontramos también que existen ramas de este derecho tributario. Y en las ramas del derecho tributario encontramos el derecho condicional tributario, encontramos el derecho sustantivo tributario, el derecho administrativo tributario, el derecho procesal tributario y el derecho penal tributario. José Antonio, ¿cuál de estos me interesa más para poder comprender lo que me has comentado hace un momento de las obligaciones tributarias? El derecho sustantivo tributario. ¿Por qué? Porque según los tratadistas y los doctrinarios señalan que la conceptualización del derecho sustantivo tributario está vinculado a un conjunto de reglas que regulan a la obligación tributaria y a las obligaciones especiales. Ojo con eso. Obligaciones tributarias y obligaciones especiales. No se vayan a olvidar porque vamos a tratarlo en las siguientes diapositivas. Obligación tributaria. Todos sabemos que obligación tributaria, esta figura jurídica, se encuentra pues conceptualizada, se encuentra regulada en nuestro Código Tributario, para ser más específicos respecto de los artículos primero en adelante. Pero yo no voy a centrarme en la definición que está ya subsumida dentro del Código Tributario. Yo quiero hablarle algo más. Para primero comprender lo que es una obligación tributaria, debemos primero comprender lo que es una relación fiscal. Las relaciones fiscales son entendidas como un conjunto de vinculaciones tributarias y administrativas entre las personas naturales o jurídicas y el Estado.
Y ojo, estas relaciones fiscales se traducen en obligaciones tributarias y deberes administrativos que determinados sujetos tienen que cumplir ante el Estado. José Antonio, me has hablado dos nuevas figuras. La que ya conocíamos, que es obligación tributaria, y ahora me habla respecto de los deberes administrativos. Y si bien te entiendo, estas dos figuras se encuentran pues vinculadas y conforman lo que es la relación fiscal. Sí. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos de obligación tributaria, como les dije en su inicio, está pues regulado y está definido en el artículo 1 del Código Tributario. Pero este es un concepto mucho más general, mucho más amplio, que creo que de alguna manera no va a involucrar una incompatibilidad respecto a las opiniones y cuál debe ser la definición correcta o no, dado que este artículo 1 del Código Tributario, la obligación tributaria, imagínense, una vez el primer artículo nomás que está controvertido, imagínense los demás artículos del Código Tributario. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando si ustedes siguen estas diapositivas, un concepto general que puedo tenerse respecto a su obligación tributaria es simplemente que es una vinculación de qué naturaleza, jurídica y tributaria. Entonces, ¿qué más? Que surge o la vinculación que surge entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor. ¿Como consecuencia de qué? Como hemos leído en su momento, como consecuencia de la materialización y de la ocurrencia de un hecho imponible. José, me hablaste hace un momento de lo que es obligación tributaria y me hablaste respecto de lo que es un deber administrativo. Sí. Y debemos ver un punto de distinción. Si tenemos en cuenta lo que dice el Código Tributario y tenemos en cuenta la definición que dijimos hace un momento, la obligación tributaria consiste en ¿qué? Principalmente en ¿qué? En la transferencia de la riqueza económica. O lo que se llama, cuando entendemos o cuando hemos estudiado derecho, lo que es el objeto de la obligación jurídica. ¿Cuál es? La prestación. ¿Verdad? Entonces, si lo pasamos a la obligación jurídica tributaria, ¿cuál es el objeto de esta obligación tributaria? La prestación tributaria. ¿Verdad? Entonces, en este caso, las obligaciones tributarias como tal consisten obviamente en la transferencia de esto, ¿verdad? De la riqueza económica por parte de los agentes económicos a favor del Estado. Punto principal y característica esencial respecto de las obligaciones jurídicas tributarias. Y con respecto a los deberes administrativos, estos no son más que actividades complementarias que deben realizar los referidos agentes económicos. Por ejemplo, y tal como lo he puesto en estas diapositivas, una obligación, el pago de un impuesto, ¿qué cosa es? Es una obligación tributaria, ¿verdad? Como ustedes deben saber, si estamos hablando de una hipótesis de incidencia que está acumulada y está conformada por elementos abstractos y subjetivos, en las cuales tienen que conformar 4 elementos esenciales, y si se materializan estos 4 elementos esenciales, se configura lo que se llama el hecho imponible, que da como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria. Y José, me hablaste de complemento de los deberes administrativos. Sí. Y el complemento, que puede ser del pago o del nacimiento de la obligación tributaria, puede ser la presentación de las declaraciones juradas. Incluso puede ser la inscripción al registro único de contribuyente. ¿Se transfiere una riqueza a una prestación económica? No. ¿Qué se hace? Es únicamente documentos formales que todo contribuyente debe cumplir, porque la misma norma jurídica tributaria te lo establece, y de no ser así, ¿qué pasará? La imposición o la comisión de una infracción. Entonces, punto
principales para poder comprender estas dos figuras de obligación tributaria y deber tributario. Cuando el Tribunal Fiscal quiso pues conceptualizar lo que es la obligación tributaria como tal, ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? Mira, no me voy a ir mucho más allá. No. Voy a agarrar lo que dice el Código Tributario, voy a ver lo que dicen algunos doctrinarios y sin hacer ninguna controversia voy a hacer mi propia definición de lo que es obligación tributaria. Y efectivamente eso lo hice en el año 2011 mediante la RTF 22038 de la Sala 4, 2011. ¿Qué dijeron ellos? Mira, ellos dijeron, oye, está bien lo que ha hecho el Código. La obligación tributaria es el vínculo de derecho público entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, la cual puede ser determinada por el deudor tributario o por la administración y, dependiendo de quién realice la determinación, existen distintos plazos para que se efectúe el pago de dicha obligación. ¿Sí? Entonces, José, hemos visto lo que es la obligación tributaria, hemos visto un concepto general, hemos visto cómo conceptualiza el Tribunal Fiscal, hemos visto cómo está conceptualizada en el Código Tributario, hemos visto cuál es su diferencia principal a lo que nosotros llamamos deber administrativo. ¿Qué más? Lo que ahora conlleva establecer es las características de esta obligación. Y cuando, para nosotros no irnos mucho más allá, vamos a disgregar un poco esa definición contenida en el Código Tributario, en su artículo 1. Y es desde allí donde vamos a establecer cuáles son estas características de la obligación jurídica tributaria. Y uno de ellos es que es de derecho público. ¿Por qué? Porque una parte es el Estado y que se comporta necesariamente como un sujeto activo. Y en otra parte, el deudor tributario que se comporta como el sujeto pasivo de las obligaciones tributarias. Entonces tenemos una característica que es de derecho público. Otro caso, ¿cuál es? Que es naturaleza personal, en la cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor que cumpla con determinada prestación. Y cuando nosotros hablamos de naturaleza personal, ¿qué estamos diciendo? Que este derecho a exigir es cuando la administración ejecuta todas las formas y todos los mecanismos que tiene para realizar la cobranza respecto a una deuda tributaria, ¿verdad? Entonces, y otro punto que tenemos es que está establecida netamente por la ley. Para que exista una obligación tributaria, este debe tener un origen legal, en la cual nosotros lo vinculamos necesariamente con ¿qué principio? El principio de legalidad. ¿Sí? Entonces, siguiendo esas características, tenemos el más sonado por todos nosotros. Tenemos esta obligación tributaria es exigible coactivamente, justamente vinculada a su naturaleza personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la administración se encuentra facultada para ejercer por ella misma el cobro de la deuda que tiene el sujeto pasivo. Y hay un punto en la cual nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo estas dos últimas características de la obligación tributaria, que tiene un contenido patrimonial. ¿Y esto por qué? José Antonio, ¿por qué me dices que estas características son más llamativas en la obligación tributaria? Porque al decir que es un contenido patrimonial, esta característica es la fundamental y esencial para diferenciar de un deber formal, un deber administrativo, que le encontramos ¿en qué artículo? En el artículo 87 del Código Tributario, con todas sus modificaciones. Y otra característica fundamental que tenemos respecto a la obligación tributaria es que también tiene un contenido económico. Pero José Antonio, ¿el patrimonial, el económico como que no son lo mismo?
Según la doctrina, no. Cuando hablamos del contenido económico, lo que trata de decir con ello es que el pago de la obligación tributaria es de carácter definitivo. No hay vuelta atrás respecto de su exigencia. Si tú realizas el pago respecto de un tributo, es porque de alguna manera ha sido determinado, ya sea por la administración o ya sea por recurrente, y de acuerdo a la concretización y materialización de los aspectos fundamentales de la hipótesis de incidencia que dio como origen al hecho imponible, es lo que debería haberse pagado. Definitivo. Dos puntos principales de lo que es una obligación jurídica tributaria. ¿Qué más, José? La obligación jurídica tributaria también tiene elementos. Y estos elementos también son que respecto del acreedor, del deudor, de la prestación y el tributo. Y efectivamente, el acreedor en su particularidad, ¿quién siempre es? El Estado. El deudor son los sujetos que deben cumplir con financiar la actividad estatal, personas naturales y las personas jurídicas. Prestación es el comportamiento que debe cumplir el deudor tributario para satisfacer el interés fiscal. Y el tributo puede, como ustedes sabrán en la doctrina, establecerse diferentes definiciones de lo que puede conllevar esta figura. Incluso algunos tratadistas dicen que tributo, al no haberse regulado en nuestro código tributario, eso implica negativamente que los tratadistas o inclusive las entidades resolutoras puedan de alguna manera establecer sin ningún límite, definir lo que es este tributo. Pero sin embargo, nosotros, en la parte de los elementos de la obligación tributaria, tributo no debemos entenderlo como esa definición general en la cual está contenida el impuesto, la tasa, la contribución. No, netamente central hay que entender este tributo como la prestación de dar al fisco cierta suma dineraria con carácter definitivo. Ojo que estamos hablando tanto en las características y tanto en los elementos de la obligación tributaria de que el pago respecto a la obligación tributaria tiene carácter definitivo. Otro, el que ya más conocido respecto de esta relación contenida en la obligación jurídico-tributaria, se encuentra el vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor tributario. Y no es otra cosa que la misma relación o contacto en este acreedor y deudor tributaria para que obviamente se realice o para que se pueda determinar dicha obligación tributaria. Entonces, José Antonio, tú en un momento, cuando comenzaste a explicarme respecto de las ramas del derecho tributario y cuando comenzaste a hablar de derecho sustantivo tributario, me dijiste que hay la obligación jurídica y la obligación especial. Sí. Y es aquí donde decían que se acuerden de la obligación especial. ¿Por qué? Porque esta obligación especial, a diferencia de la obligación tributaria, en la obligación tributaria dijimos que el pago que se realiza o el tributo que se efectúa respecto a esta obligación jurídica tributaria es de carácter definitivo. Y es aquí la diferencia principal con la obligación especial. ¿Por qué? Porque en esta obligación el deudor entrega al fisco una determinada cantidad de dinero, pero con carácter provisional. José Antonio, dame un ejemplo de esta obligación especial. Y el ejemplo más cotidiano, más sonado respecto a ese tipo de obligación son los pagos a cuenta. ¿Por qué? Porque estos pagos a cuenta, como bien señala la diapositiva, son devengos previos de lo que será la obligación principal.
lo que son efectuados y cuando serán efectuados en exceso, deberán ser compensados o devueltos al final del ejercicio fiscal. Y un ejemplo rápido, ¿cuál puede ser? Bueno, pues si tienes una obligación, por ejemplo, de impuesto a la renta, en la cual tienes por el ejercicio, cualquier ejercicio, en la cual tienes una deuda por pagar, de, ¿qué te digo yo?, de 1000 soles, y tú realizas pagos a cuentas, en las cuales son 500 soles por cada mes, y al momento de compensar con el monto que debiste pagar en el ejercicio, ves que los pagos a cuentas que efectuaste es con mayoría o es con exceso, ello genera una devolución de este pago. No tiene un carácter definitivo y por lo tanto esto ya no se convierte en una obligación jurídica propiamente dicha, sino una obligación especial. Entonces, José, para tenerlo claro y para tenerlo en específico, ¿qué es la obligación jurídica y la obligación especial? La obligación tributaria implica la captación definitiva del dinero por parte del fisco, mientras que la obligación especial significa que el Estado capta ingresos con carácter provisional, porque existe la posibilidad de que estos montos se puedan devolver. Entonces, hemos hablado de la obligación tributaria como tal, su nacimiento, y ahora ¿qué falta? Vamos a hablar de su vamos a hablar de su nacimiento. Y cuando hablamos del nacimiento de la obligación tributaria es lo que en su momento conversamos. Es cuando se cumple y se materializa estos aspectos fundamentales que se encuentran contenidos y regulados por la hipótesis de incidencia. Y cuando ya se materializa y concretiza esta hipótesis de incidencia, ya se convierte en lo que es el hecho imponible. Y ahí es cuando hablamos esencialmente del nacimiento de la obligación tributaria. Y efectivamente, como señalé de diapositivas, la configuración del hecho imponible, esto es, el aspecto material, su conexión con una persona, el aspecto personal, su localización en determinado lugar, el aspecto espacial, y su consumación en momento real y fáctico determinado, el aspecto temporal, determinan el efecto jurídico deseado por ley. ¿Y cuál es? El nacimiento de una obligación jurídica concreta. Determinación de la obligación tributaria. Como ustedes deben saber, cuando hablamos de determinación de obligación tributaria, esta facultad o esta forma está catalogada o está dada a las dos partes principales de la relación jurídico-tributaria, tanto a la administración como al deudor tributario. Y específicamente, esta determinación de obligación tributaria consiste en el acto conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Y por esta determinación de esta obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. Antes, el modelo de código tributario de América Latina ya había más que todo regulado esta forma de determinación de la obligación tributaria. Y esto lo encontrábamos en ese código, lo encontrábamos en el artículo 133 y 134, en la cual decía, oye, tanto la administración como el contribuyente tienen esta facultad para poder determinar su propia obligación tributaria. Y efectivamente, la administración, en el artículo 133 de este modelo del Código Tributario de América Latina, decía que la por la administración es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia. Diferente está el caso del contribuyente, en la cual en su artículo 134 señalaba que la determinación se efectuará
de acuerdo con las declaraciones que presenten los contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones que establezca la autoridad administrativa. Entonces, ¿qué se tiene de todo esto? Se tiene pues que la determinación es un procedimiento mediante el cual el deudor tributario y la administración pueden determinar su obligación tributaria. Y el deudor tributario puede verificar la realización del hecho previsto en la ley, la hipótesis de incidencia, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Y la administración también verifica la realización del hecho previsto en la ley, al mismo deudor tributario, la base imponible y la cuantía del tributo. Muy bien, José. Hemos visto lo que es el nacimiento de la obligación tributaria, la determinación de esta, y ahora ¿qué sigue? La exigencia. ¿Cómo se exige la obligación tributaria? Y es allí donde debemos comprender y debemos entender ese orden que hemos estado describiendo o señalando respecto de la obligación tributaria. Su nacimiento, su determinación y su exigencia. Y por ende se debe concluir que no se puede exigir la obligación tributaria si ésta no ha sido previamente determinada. Deberes administrativos. Como lo señalamos en su momento, dijimos que la obligación tributaria y el deber administrativo, sobre todo aquel regulado en el artículo 87 del Código Tributario, son distintos. ¿Y por qué? Cuando hablamos de contenido patrimonial. Y el contenido patrimonial donde encontramos como unas características principales que tiene la obligación jurídica tributaria. Y en los deberes administrativos, ¿qué tenemos? Debemos señalar que es una de las características más resaltantes de esta clase de relación entre personas y el Estado, en que posee un contenido esencialmente administrativo. Y como lo dijimos en un momento, estos son los casos, por ejemplo, en la cual podemos contemplar la presentación de declaraciones juradas, la inscripción en los registros de la administración, y hay un punto principal. Cuando nosotros estudiamos y leemos lo que es un deber administrativo, debemos diferenciar entre un deber propiamente dicho y un deber especial. José, no me marees. ¿Qué es lo que tratas de decirme? ¿Que existen dos tipos de deberes en este deber administrativo? Sí. Según la doctrina y según los tratadistas, sí. Existe el deber propiamente dicho, como le dije en su momento, que puede ser en la inscripción en los registros de la administración tributaria, y los deberes especiales, un ejemplo de ellos pueden ser los casos de retención de impuestos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de que respecto del derecho administrativo tributario, debemos nosotros pensar que este deber administrativo, al tener estos dos tipos de deberes administrativos, tanto en especial y propiamente dicho, el especial se diferencia netamente de que su contenido ya no es netamente administrativo, sino contiene un complemento esencial tributario. Y efectivamente, como vemos en esta diapositiva, se trata de un procedimiento que consiste en que determinadas personas, generalmente las empresas, captan ciertos montos de tributos que son de cargo de terceros para entregarlos al Estado. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de retención, debemos comprender que es el caso cuando un sujeto adquiere un bien o un servicio, extrae cierto monto del precio que debe cancelar y posteriormente la suma así retenida debe ser entregada al Estado para que se aplique el pago de cierto tributo cuyo contribuyente es el proveedor del bien o servicio.
Los casos, por ejemplo, de las rentas de trabajo, ¿verdad? Tantas rentas quinta o cuarta categoría, ese es el caso. En las percepciones, en cambio, se configura cuando un sujeto que vende bienes o presta servicios incluye dentro del precio por cobrar un determinado tributo que es de cargo del cliente en calidad de contribuyente, la cual posteriormente el tributo percibido debe ser entregado al fisco por cuenta de este. Un ejemplo de este tipo de casos de percepción en la cual podemos nosotros visualizar es el impuesto a los espectáculos públicos, en la cual la tasa es del 10% y en este caso el contribuyente es el mismo público. Y la empresa que organiza este espectáculo público es el agente perceptor de este ingreso. ¿Qué pasa? Que cuando se realiza esta percepción y esta retención, se debe haber dos acciones. La primera acción consiste en que una persona cumple con la retención o la percepción del tributo. Y la segunda acción es la entrega al fisco de los montos retenidos o percibidos. Entonces, acá, al ver estas dos acciones, hemos visto que se han cumplido los dos deberes administrativos especiales. ¿Y por qué? Porque acá ya no estamos hablando netamente de un deber administrativo. Estamos hablando acá de agentes de retención y percepción que son puntos principales y complementarios para la cobranza y para la exigencia de una obligación tributaria. José, me hablaste de la retención, me hablaste de la percepción, me dijiste que son deberes administrativos especiales, pero ¿dónde quedan las detracciones? Según la doctrina, señala de que las detracciones, el acto de detracción o el sujeto detractor realiza un deber sub generis. ¿Por qué? Porque en este caso de detracciones se configura cuando una persona que compra un bien o adquiere un servicio sustrae un determinado monto del precio para depositarlo en una cuenta bancaria, cuyo titular es el vendedor del bien o el proveedor de servicio. Luego, como ustedes deben saber, el vendedor o proveedor tiene que utilizar los indicados fondos bancarios para pagar los tributos que le corresponden. ¿Qué pasa acá? Sucede de que en los casos de detracción, como hemos estado viendo, a diferencia de las retenciones y percepciones, este monto que ha sido detraído no va directamente al fisco, sino va directamente ¿a dónde? A una cuenta bancaria. Y la cuenta bancaria a nombre de este vendedor o el proveedor de servicio. Y es esa cuenta bancaria en la cual si bien es cierto, no va a disponer el titular hasta que cumpla con el pago de su obligación tributaria, pero ya ha realizado el pago de las obligaciones correspondientes, este titular de la cuenta bancaria va a hacer uso de dicho monto depositado. Y es la diferencia fundamental respecto de las retenciones y percepciones, que el agente detractor no entrega al fisco este monto detraído, y la actividad del agente detractor no produce un efecto inmediato. Claro, si se deposita este monto detraído en la cuenta bancaria del titular de este, ya sea porque es un proveedor de servicio o porque es un vendedor de un bien, pues tiene todavía que depositarse en esa cuenta bancaria, y con posterioridad la administración, al haber recién detectado que este contribuyente aún es omiso o aún tiene una deuda por pagar, es recién donde va a ir a esta cuenta bancaria de este contribuyente para poder cobrarse el pago de esta obligación. Entonces es por esa razón pues que este caso de detracciones se considera como un deber administrativo sui generis de los deberes especiales que en su momento hemos estado viendo. Entonces,
Teniendo en cuenta ese tema de obligación tributaria, teniendo en cuenta pues de su nacimiento, determinación, exigencia, la diferencia entre un deber administrativo, entramos a lo que nosotros ya hemos visto en el Código Tributario, lo que es un acreedor tributario. Y el acreedor tributario, obviamente como ustedes ya deben saber sus definiciones generales, es aquel en la cual pues a favor del cual se realiza pues la prestación de este tributo, ¿verdad? Entonces, según la norma, se señala que los acreedores de la obligación tributaria, ¿quiénes son? El gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, también las entidades de derecho público con personería jurídica propia. Un ejemplo claro, ¿quién puede ser? La SUNAT. Pero ¿qué pasa? Que al tener en cuenta ello, surge por los doctrinarios y por los tratadistas si hemos diferenciado o hemos definido bien qué es un acreedor tributario. Y lo que acá se discute es que en la norma no debió haberse realizado una distinción catalogada como que aquel es el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local o entidades de derecho público con personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque para todos los doctrinarios el acreedor tributario como tal es uno solo. ¿Y quién es? Es el Estado. Es decir, lo que debió la norma establecer es poner al Estado como el simple acreedor tributario y no sus especies. Esto es decir que es el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Ahora, el acreedor tributario es básicamente, como señala la diapositiva, del Estado, entendido como un género, no siendo adecuado hacer referencia a las especies, ¿verdad? Como lo hemos dicho, el gobierno central, regional y local. Ahora, al decir que este acreedor tributario es básicamente el Estado, al decir que es un acreedor tributario no significa solamente que va a recibir, obviamente, estos tributos o estos ingresos tributarios, sino que además este Estado va a disponer de esos recursos para su gasto público. Por ende se llama acreedor tributario. Y ahí surge la diferencia a lo que se debe denominar acreedor tributario de un acreedor económico. Cuando en la norma del Código Tributario se habla respecto de entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, estábamos hablando necesariamente de quién. En tributos internos estamos hablando respecto de la superintendencia, ¿no? La SUNAT. Y respecto de los tributos municipales podemos hablar, por ejemplo, de la SAT. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues, si bien son entidades de derecho público y con personería jurídica, ellos si bien se encargan de percibir respecto de los tributos en los cuales tienen que pagar los contribuyentes, la pregunta principal es: ¿ellos tienen disposición respecto de esos tributos y sobre todo para destinarlos a los gastos públicos como finalidad fundamental de estos tributos? Y es la diferencia en la cual se da por diferentes doctrinarios. Indican de que de acuerdo a su norma de regulación de SUNAT o de la SAT y de acuerdo a su propia finalidad y sus características y objetivos, esto no debe denominarse como un acreedor tributario, sino debe denominarse como un acreedor económico. Aquel que solamente percibe los ingresos tributarios, las cuales después lo va a dar o lo va a hacer que el Estado propiamente dicho lo disponga y éste ya lo ejecute o lo destine al gasto público como objetivo principal de todo tributo. Deber tributario no es otro que se encuentra pues conceptualizado en el artículo 7 del Código Tributario y es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o como responsable, ¿verdad?
Y nosotros sabemos perfectamente que de acuerdo a su definición en el Código Tributario, pues contribuyente es aquel destinatario legal del tributo, titular del hecho imponible como tal, y es quien ejecuta lo establecido en el aspecto material de la hipótesis de incidencia. Distinto es el caso del responsable, porque el responsable no realiza el hecho imponible como lo hace el contribuyente, pero sin embargo, sobre este recae el cumplimiento de la prestación tributaria. Ojo, lo que se debe tener en cuenta es esto: la relación de responsable con el fisco se rige por el derecho tributario, pero la relación de dicho responsable con este contribuyente ya se encuentra vinculado y se encuentra regulado por el derecho civil. Cuando hablamos de transmisión de obligación tributaria, pues debemos entender dos tipos de transmisiones, ¿verdad? Que se dan por inter vivos o mortis causa. En el artículo 25 del Código Tributario se dice que la obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal. Y señala además que en caso de herencia la responsabilidad está limitada al valor de bienes y derechos que se reciba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos del tema de la transmisión de la obligación tributaria de mortis causa, y tal como lo dice la norma, el artículo 25, podemos entender de que, bueno, esta transmisión se da netamente a quienes, a aquellos herederos a título universal. Y cuando vemos que se da únicamente a herederos a título universal, entonces ahí es donde nosotros debemos ya disgregar o separar a los legatarios. Pero ojo, cuando viene la administración y encuentra dos herederos a título universal y también un legatario, pero sin embargo estos dos herederos universales no han efectuado el pago de la obligación tributaria, la administración tranquilamente puede catalogar como responsable solidario al legatario. Pero José Antonio, me dijiste que la transmisión de la obligación tributaria solamente va a los adquirientes a título universal. Sí, pero al tener el legatario una parte de esta masa hereditaria, ya sea por el porcentaje en la cual le corresponda según el Código Civil, también se configura como un responsable solidario. Pero este legatario obviamente puede ir contra los herederos universales para que estos le retribuyan todos los pagos que el legatario ha realizado o ha efectuado a la administración tributaria. Pero el problema está, o la distinción está, en que, por ejemplo, si estos dos herederos universales, a uno de ellos la administración le cobra el pago del tributo como responsable solidario, este heredero universal no puede ir contra el legatario para que le retribuya la parte que ha pagado. Y obviamente, ¿por qué? Porque el Código Tributario señala que solamente se encuentran obligados al pago por, obviamente, como sucesores de título universal, estos tipos de herederos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto principal respecto del mortis causa. Y respecto a la transmisión de la obligación tributaria de intervivos, es lo que nosotros más comúnmente hemos visto, la compra pues, de activos de las empresas. También hemos visto respecto a los casos de organizaciones de sociedades, que ya con los demás ponentes ustedes ya verán con mucho más cuidado y mucho más profundo el tema. ¿Qué más? El artículo 26 del Código Tributario señala que los actos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero carecen de eficacia frente a la administración tributaria. José, ¿y por qué ese tema me lo comentas? ¿Por qué ese tema parece relevante? Una de las causas en las cuales se puede ver respecto a las transmisiones de la obligación tributaria mediante actos o convenios, nos encontramos necesariamente en los casos de impuesto predial. Y en los casos de impuesto predial, donde esencialmente
en los contratos de arrendamiento. Como ustedes saben, el impuesto predial es aquel tributo, es aquel impuesto en el cual se encuentran obligados a pagar todos aquellos propietarios de bienes inmuebles, ¿verdad? De aquellos predios, ya sea estos urbanos, sean estos rústicos, de acuerdo a cómo se llama el artículo 8 y 9 de la Ley de Tributación Municipal. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene un propietario y quiere pues alquilar o quiere arrendar su predio, lo arrienda a un inquilino. Y en el contrato le dice, está bien, yo soy el propietario de este predio, por lo tanto soy el arrendador, pero ¿sabes qué? El arrendatario es aquel que se encuentra obligado al pago del impuesto predial respecto del inmueble que ha sido alquilado. ¿Es correcto? No. ¿Por qué? Porque la misma norma nos señala que estos actos o convenios en los cuales se transmiten obligaciones tributarias no tienen eficacia hacia la administración. Entonces, ¿qué pasa? Si el contrato señala de que este inquilino se encuentra obligado al impuesto predial, en realidad no tiene ninguna eficacia y el responsable principal y el contribuyente principal de este impuesto es el arrendador, por lo que señala la misma Ley de Tributación Municipal. Otro punto en el cual tenemos respecto a la obligación tributaria es con respecto a su extinción. En la extinción tenemos, por ejemplo, lo que es el pago, la compensación, condonación, consolidación, la resolución de administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa, recuperación onerosa y entre otras que establezcan la ley. José Antonio, ¿acá está incluido la prescripción? No. No es un medio de extinción de la obligación tributaria. ¿Qué más? Componentes de la deuda. Para entender lo que está componentada la deuda la deuda tributaria, encontramos que se encuentra pues conformada por los tributos, las multas y los intereses. Al tributo vamos a entender más que todo netamente como una prestación pecuniaria que como término genérico se encuentra regulado a título preliminar como impuesto, contribución y tasa. También encontramos a las multas y también a los intereses moratorios. José, hemos hablado respecto de los componentes de la deuda, hemos hablado respecto de la transmisión de esta, hemos hablado de su nacimiento, su determinación, su exigencia, y entre ellos me dijiste que respecto de aquellos supuestos en los cuales se realiza la extinción de la obligación tributaria no se encuentra contenida la prescripción. Y efectivamente, esa es una figura jurídica en la cual más que todo tiene que ver no con la extinción de la obligación tributaria, sino con el derecho mismo o con la acción misma de la administración tributaria para realizar diferentes facultades que aquellas tienen. ¿Y cuáles son? Lo que hemos hablado, ¿verdad? Ya sea para determinar, para exigir y también para sancionar. Entonces, ¿qué es una prescripción? Una prescripción es una institución jurídica mediante la cual se extingue la acción de la administración tributaria para determinar la obligación. Para la acción para exigir y para aplicar sanciones. Ahora, ¿qué pasa? Que el artículo 43, 44 y 45, 46 son aquellos que netamente están regulando respecto de esta figura de la prescripción. Y el artículo 43 te señala claramente de que los plazos para poder aplicar esta figura jurídica ya es de 4, 6 y 10 años, ¿verdad? 4 años es cuando se presenta su declaración jurada, los 6 años se aplica cuando no se ha presentado la declaración jurada, los 10 años son aquellos en los cuales se da a los agentes de retención o percepción que no han pagado el tributo retenido o percibido, y otros 4 años se aplican para aquellos en los cuales han tenido la acción para solicitar y efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución respecto de sus deudas. ¿Qué pasa? Que si bien es cierto, acá tenemos en cuenta diferentes supuestos de cuándo se aplican diferentes plazos de prescripción.
es preciso señalar de que hay tributos en las cuales no se cumplen estos supuestos propiamente dichos. Esto es, con la prestación de declaración jurada es 4 años y si no prestas tu declaración jurada son 6 años. ¿Por qué? Porque en los casos del impuesto de alcabala, por ejemplo, no existe la obligación de presentar una declaración jurada. En los arbitrios municipales tampoco existe la obligación de presentar declaraciones juradas. Y debemos tener en cuenta de que si bien en el impuesto predial se presenta declaración jurada hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, hay ocasiones en las cuales el contribuyente, cuando no presenta su declaración jurada, la administración emite una declaración mecanizada. Y cuando esta declaración mecanizada no ha sido objetada hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, se convierte en una declaración jurada. Esto es, no necesariamente la declaración jurada debe ser presentada por el contribuyente, sino que en caso de su omisión y que la administración lo presente, este se convierte en una declaración jurada y por lo tanto, al haberse emitido esta mecanizada, puede computarse el plazo de 4 años. Efectivamente, la RTF 7512 de la Sala 7 del 2009 ha señalado que la Ley de Tributación Municipal no exige al contribuyente la presentación de declaración jurada determinativa alguna en los casos de impuesto de alcabala. Por ello, dicen ellos, de acuerdo al artículo 43, el plazo aplicable para la prescripción de dicha deuda es de 4 años. ¿Qué más? También se dan los casos en que, respecto de algunas infracciones, no se ha establecido cuál es el plazo aplicable para poder establecer hasta dónde es el término prescriptorio. Y efectivamente, una de ellas son los casos de las deudas de las presentaciones de las declaraciones juradas. Esto es del numeral 1 del artículo 176, que son las infracciones por la omisión de presentación de estas declaraciones. Y efectivamente, la resolución 9217 de la Sala 7 del 2007, que constituye una jurisprudencia de observancia obligatoria, ha establecido de que, bueno, miren, en estos casos de infracciones, el plazo aplicable es de 4 años. Otro punto. ¿Desde cuándo se computa el plazo prescriptorio? El artículo 44 te señala respecto de este tema, de estos supuestos, desde cuándo se aplica este plazo prescriptorio. Y uno de ellos tenemos pues el numeral 1, en la cual señala pues que se computará desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración jurada respectiva. Los casos del impuesto a la renta, ¿verdad? Si tú tienes un impuesto a la renta del año 2009, tu obligación para presentar tu declaración jurada es en el año 2010, entonces si me dice que es desde el año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la prestación de la declaración jurada anual, estamos hablando del impuesto a la renta del 2009, tienes para presentar en el 2010, iniciaría el plazo prescriptorio el 1 de enero del año 2011, ¿verdad? Tenemos otro numeral que es el 2. El numeral 2 ha sido modificado por el decreto legislativo del 1263. ¿Qué pasa con este numeral 2? Este señala que el plazo prescriptorio se computará también desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario, no comprendidos en el numeral 1, y también respecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y es justamente esta última figura en la cual se ha incluido en este numeral. José Antonio, ¿cuál es la relevancia respecto de este tema del numeral 2 y respecto a la inclusión de los pagos a cuenta? Bueno, en primer lugar, este numeral 2, inclusive antes de su modificatoria, está aplicado a aquellos tributos que tenían pues una determinación mensual, en las cuales se puede encontrar el impuesto general a las ventas. Si yo tenía, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Yo tenía un IGB por pagar del mes de marzo del 2010,
Bueno, pues ¿cuándo tenía la obligación para poder presentar mi declaración jurada mensual? Marzo a abril del 2010. Entonces, ¿cuándo empezaría el plazo del cómputo? El 1 de enero del año 2011. Y los casos de diciembre, por ejemplo, si tú tienes el caso de IGB del mes de diciembre del 2010, ¿cuándo tienes que presentar tu declaración jurada respecto de ese mes? En enero del 2011. Entonces, si es en enero del 2011, ¿cuándo empieza tu cómputo o tu plazo prescriptorio? El 1 de enero del año 2012. Entonces, eso está bien. Eso siempre era en el caso de la prescripción respecto al numeral 2. ¿Cuál es lo nuevo respecto a los pagos a cuenta? Hubo una vez en el Tribunal Fiscal en la cual se decía, oye, respecto de este numeral 2, respecto de los pagos a cuentas, ¿cuándo empieza su cómputo? ¿Cuándo empieza el inicio de la prescripción? ¿Cuándo empieza a computarse la prescripción? Habían salas en las cuales decían, el cómputo empieza como el IGB. Si el pago a cuenta del impuesto a la renta es de enero del 2010, bueno, se exige pues obviamente al mes siguiente, febrero del 2010, y el inicio de la prescripción sería el 1 de enero del año 2011. Pero había otro sector que no estaba de acuerdo con él. Había otro sector que decía, oye, no, espérate, los pagos a cuenta no son tributos, solo son anticipos. El tributo es el impuesto a la renta por pagar como tal anual, más no este pago a cuenta mensual. Entonces es por esa razón que ellos decían, bueno, como el pago a cuenta no es un tributo y sobre todo son anticipos de la obligación tributaria principal del impuesto a la renta, estos pagos a cuentas también deben computarse como el impuesto a la renta anual. Es decir, si tú tienes un pago a cuenta de enero del 2010, su inicio no debió iniciarse el 1 de enero del año 2011, sino como estábamos hablando de pagos a cuenta del impuesto a la renta del 2010, como hemos dicho, se presenta la declaración jurada anual en el 2011 y nacería su inicio del cómputo de prescripción el 1 de enero del año 2012. Entonces había votos singulares al respecto y había esos votos discrepantes y a veces singulares respecto al tema de la resolución o el pronunciamiento en los casos de prescripción de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué pasó? Que con este decreto, el último decreto que les acabo de indicar, el 263, respecto a este numeral 2 del artículo 44, se dejó zanjado este tema. Y se dijo que no, que los pagos a cuentas, ya ustedes discutan si es tributo o no es tributo y todo lo demás, pero para mí, dice la norma, se computa la prescripción igual que el impuesto general a las ventas. Esto es, mes a mes. Y como se determina mes a mes. Y como se determina mes a mes, obviamente también se va a computar el plazo prescriptorio igual que el impuesto general a las ventas. Es decir, si yo tengo mi pago a cuenta del mes de marzo del 2011, el inicio del cómputo prescriptorio va a ser el 1 de enero del año 2012. Entonces son novedades que han sacado con respecto al tema y modificatorios que han sacado respecto al artículo 44. Y bueno, ¿qué más? Uno de los temas más relevantes respecto de los casos de prescripción en la cual se ha modificado, como ustedes ya deben saber, es el numeral 7 de este artículo. Y este numeral 7 de este artículo ha dado diferentes posiciones, contraposiciones, diferentes análisis, tratadistas y también jurisprudencia. ¿Qué pasa? Que el numeral 7 comenzaba ya a zanjar el tema de las facultades de determinar una obligación tributaria y la diferencia entre exigir esta obligación tributaria. Y es allí en la cual nace este numeral 7. Ellos dicen, oye,
¿Cómo vas a iniciar el cómputo respecto de la prescripción de la facultad de exigir un pago si todavía no ha empezado una determinación? Debe haber una diferencia. Y se comienza también a preguntar, oye, cuando la administración realiza o efectúa o materializa su facultad de determinación y una de ellas se concretiza con el procedimiento de fiscalización, ¿con qué concluye esta determinación? Concluye pues con la emisión de los valores. Y principalmente, ¿cuáles son? La resolución de determinación y la resolución de multa. Y es allí cuando culmina su determinación la administración. Y es allí, después de esa emisión, notificación y validez del valor, en la cual ya comienza a realizarse la exigencia de esta deuda contenida en aquellos actos administrativos. Y es allí donde también se plasma en este numeral 7. Y ellos dicen, oye, te digo algo, desde el día siguiente de realizar la notificación de las resoluciones de determinación o de multa, tratándose de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda contenida en ella. Desde el día siguiente de realizar la notificación. Desde allí vas a computar con respecto a la exigencia del pago en lo que se refiere de las deudas que tiene la administración tributaria. Entonces, este tema que fue incorporado por el decreto legislativo 1113 llevó diferentes problemas, porque decían, oye, está bien, yo te entiendo. Tú me dices que el inicio del cómputo va a ser al día siguiente notificada esta resolución de determinación, esta resolución de multa, pero no entiendo algo. Si yo tengo mi tributo, por ejemplo, del año 2005, y la resolución de terminación recién me notifican en el 2010, quiere decir que el año 2006, 7, 8, 9, 10, 11, hasta la fecha que notificó dichos valores, ¿no iniciaban de un plazo prescriptorio? Y es un tema en la cual se generó una pugna. Y se llevó a un tema de sala plena. Y al final salió una resolución del Tribunal Fiscal. ¿Qué pasó? El Tribunal Fiscal señaló, mediante RTF 9789-4-2017, dijo: el inicio en el cómputo del plazo de prescripción de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en las resoluciones de determinación y de multa emitidas por conceptos originados antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1113, o sea, el numeral 7, se rigió por los numerales 1 al 4 del artículo 44 del Código Tributario, por lo que no resulta aplicable el numeral 7 del anotado artículo. Esto es, si tenemos en cuenta de que la vigencia de esta norma, el numeral 7, es de septiembre del 2012, y se tiene que los tributos antes de la vigencia de este numeral 7 se han dado, se han determinado, entonces, ¿qué quiere decir? De que su cómputo se va a iniciar como era antes. O sea, la exigencia del pago, por ejemplo, tengo una deuda, tengo una obligación tributaria, un impuesto en el año 2010, tal como señala la norma quizá, por ejemplo, tengo el gasto de impuesto predial del año 2010, el inicio del cómputo se va a realizar en el 1 de enero del año 2011. Y no respecto ya del numeral del día siguiente de la notificación de la resolución de terminación o la resolución de multa. ¿Qué más? El inicio del plazo prescriptorio de los pagos a cuenta. En este tema, como hemos visto en su momento, pues
Lo que trató de hacer el numeral 2, como lo indicaba en su momento el artículo 44, es solucionar más que todo los conflictos de los votos que se ha dado en el Tribunal Fiscal respecto de los votos singulares, de los votos discrepantes, los cuales de alguna manera esto ha solucionado pues el problema, como se dijo en su momento, ¿verdad? En los casos de interrupción de prescripción, debemos entender de que al haber sido incorporado el numeral 7 del artículo 44 respecto del inicio del cómputo al día siguiente de la notificación de la RD o la multa, se quitó como interruptorio respecto de las acciones para exigir el pago los casos de los actos de la resolución de terminación y la resolución de multa. Y por lo tanto, ¿qué más? Esta interrupción señalada, por ejemplo, tiene una jurisdicción de observancia obligatoria. Por ejemplo, cuando ustedes van a revisar este artículo 45, en especial respecto de los actos interruptorios de la prescripción para exigir el pago, debe entenderse de que esta resolución, la 119.52-9-2011, señala, por ejemplo, oye, si tú, por ejemplo, a ti te han notificado una resolución de ejecución coactiva en la cual te cobran deudas contenidas ya sea en tu resolución de determinación, tu resolución de multa o tu orden de pago, y estos valores no han sido debidamente notificados, entonces la resolución coactiva no interrumpe el plazo prescriptorio. Y como no interrumpe el plazo prescriptorio, la resolución que inicia la cobranza, la ejecución coactiva, tampoco interrumpirá respecto a las demás resoluciones contenidas en dicho procedimiento de ejecución coactiva. Suspensión de la prescripción. Respecto de este tema, podemos señalar que se ha modificado con respecto a la suspensión de los procedimientos contenciosos tributarios. ¿Qué pasó? Que antes, cuando se tenía los casos de prescripción, se tenía, por ejemplo, que tenías un tributo del año 2010. Y pónganse que, como ejemplo, que el inicio del cómputo haya empezado en enero del 2011. ¿Qué sucede? Sucede de que, pues, la administración le notificó una resolución de determinación como consecuencia de un procedimiento de fiscalización, el contribuyente reclamó, pero, oh sorpresa, la administración no le resolvió en el plazo de los 9 meses, sino que se dio el lujo de esperar 5 años para poder resolver recién su reclamación y emitir una resolución correspondiente, y esta recién pueda ser impugnada en el Tribunal Fiscal. ¿Qué pasa? Que todo ese periodo y todos esos años en los cuales la administración se demoraba en resolver una reclamación perjudicaba al contribuyente respecto de los temas para resolver la prescripción. ¿Por qué? Porque ese plazo en que se demoró la administración en resolver su reclamación corresponde como un acto suspensorio. Por lo tanto, todo ese momento en el cual ha pasado respecto de la etapa de reclamación, aún no seguía siendo computado la prescripción o el plazo prescriptorio respecto de su deuda o su obligación tributaria. Entonces la norma, los legisladores vieron que acá había un problema al respecto. Entonces modificaron dicha norma. Y al modificar dicha norma dijeron, oye, espérate. La suspensión respecto de los procedimientos contenciosos solamente se van a dar durante los plazos en los cuales sean para resolver los recursos. Esto es, en el caso de la reclamación, solamente va a computarse como suspensorio el plazo de los 9 meses establecidos en el Código Tributario. Igual para el caso del Tribunal Fiscal. Si tú apelas una resolución al Tribunal Fiscal, ellos tienen solamente el plazo de 12 meses para poder resolver. Entonces, solamente en esos plazos legales se va a establecer la suspensión del plazo prescriptorio. Tema en la cual, pues con esta modificatoria, los contribuyentes pues tienen beneficiado y no verse vulnerados sus derechos respecto del tema de la prescripción por la demora en la resolución de sus expedientes. Otro tema
en la cual debemos tener un mayor énfasis respecto de los derechos de los administrados en la prescripción. Recuerden ustedes que esta prescripción, al hacer una invocación de un derecho o parte del contribuyente, esta puede ser pues alegada o invocada por vía de acción, por vía de excepción, e incluso puede ser alegada en los momentos en los cuales esté en el Poder Judicial. ¿Pero qué más? Resultaba pues que la administración decía, oye, yo no puedo resolver la prescripción que tú tienes, contribuyente, porque conforme yo veo mi estado de liquidación o mi estado de cuenta, pues tú no tienes ninguna deuda por pagar. Y como tú no tienes ninguna deuda por pagar, yo no puedo resolver la prescripción. Y declaraba improcedente. Eso se solucionó con la modificatoria del inciso O del artículo 92 del Código Tributario. Y se dijo, la potestad para poder solicitar la prescripción de la deuda tributaria se dará incluso cuando no haya deuda pendiente de cobranza. Y esa modificación ha sido más que todo como un tema, como una respuesta a numerosas RTFs que ha sacado el Tribunal Fiscal respecto de esos temas, cuando se revocaba la resolución de la administración, cuando decía que no debía pronunciarse porque no tenía deuda, y se mandaba a la misma administración para que se pueda pronunciar al respecto. Y es un ejemplo, como ejemplo tenemos que con esta resolución, la 975 de la Sala 11 del 2015, se decía: ese tribunal ha establecido que a fin de que los contribuyentes ejerzan el derecho que se refiere al inciso O del artículo 92 del Código Tributario, esto es, solicitar a la administración la prescripción, no constituye un requisito indispensable la existencia de una deuda pendiente de cobro a su cargo. Lo que se trata de decir es que en esos tiempos, cuando no existía una norma establecida, el tribunal decía: oye, yo no veo en ninguna parte de que el contribuyente se encuentre impedido de solicitar esta prescripción cuando no exista ninguna deuda. Es más, ni siquiera que no exista, sino cuando la deuda se encuentre inclusive cancelada, aún así el contribuyente tiene derecho a solicitar la prescripción. Entonces, como forma de poder de alguna manera conciliar estos criterios del Tribunal Fiscal, pues el legislador ha habido conveniente pues agregar y modificar en este inciso del 92 que esta prescripción y este derecho se puede invocar incluso cuando no haya deuda pendiente de cobranza. Teniendo en cuenta respecto del análisis del nacimiento de la obligación tributaria, la determinación de la obligación tributaria y así como su exigencia, pasamos ahora a ver un poco más respecto de la determinación de esta obligación. Y respecto de esta determinación de la obligación tributaria, como hemos conversado en su momento, como hemos hablado hace un momento, hemos dicho de que tanto el contribuyente como la administración son aquellos sujetos en los cuales pueden determinar dicha obligación. Y nos centramos ahora respecto de la determinación por parte de la administración tributaria. Y respecto de qué estamos hablando de su facultad de fiscalización. Cuando nosotros hablamos de la facultad de fiscalización, debemos entender aquella facultad como la revisión y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales que correspondan obviamente al sujeto pasivo. Ahora, ¿qué pasa? Que también estos tipos de facultad también puede ser entendida como una auditoría de cumplimiento, pueden ser entendidas como aquellas tipos de fiscalización en la cual se encuentren apoyadas o coadyuvadas por técnicas y procedimientos que sean diseñados especialmente para poder concretizar dicha fiscalización. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de facultad de fiscalización, también acá hay un tema de discusión. Esta facultad de fiscalización que tiene la administración, el Tribunal Fiscal le ha dado una matiz.
una matiz ejemplar y sustancial para definir lo que es una fiscalización tributaria. Y ha dicho que fiscalización tributaria es el poder que goza la administración según la ley con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Asimismo, la administración se encuentra facultada en el ejercicio de su función fiscalizadora a notificar a los contribuyentes a fin que le proporcionen la información tributaria y documentación pertinente con la cual puedan determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible. Como podemos ver acá en esta RTF de la 1010 de la Sala 2 del año 2000, se ha establecido de que esta fiscalización tributaria en realidad es el poder que tiene la administración. Pero más que poder, es un poder deber. Y al tener en cuenta que es un poder deber, debe tenerse también en consideración de que esta facultad, así como todas las facultades que goza la administración, que se encuentran concretizadas y reguladas en el Código Tributario, se encuentran también limitadas mediante principios constitucionales. Y estos principios constitucionales, ¿dónde los podemos advertir? En la Constitución Política de Perú. ¿Qué pasa? Que cuando la administración concretiza y materializa este procedimiento de fiscalización, debe tenerse en cuenta de que, de acuerdo a como señala el Código Tributario, este tipo de facultad de fiscalización lo ejerce en forma discrecional. Y esta forma discrecional, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el título preliminar del Código Tributario. Especialmente, ¿dónde? En el título 4. Y vamos a ver y vamos a hablar al respecto. Pero primero, el artículo 62 del Código Tributario habla respecto de la función fiscalizadora. Y acá tenemos en cuenta tres tipos de función fiscalizadora que tiene la administración para concretizar dicha facultad, la cual podemos encontrar la inspección, la investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, que no es más que la propia fiscalización propiamente dicha, en la cual conocemos que cotidianamente la administración realiza. Y efectivamente, en el caso de la inspección, tenemos que es aquella acción de reconocimiento y examen de cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios realizados ¿por quién? Por la administración hacia los contribuyentes. Y un ejemplo de ello podemos encontrar en el caso de la Ley de Tributación Municipal. ¿Y dónde especialmente? En los casos de los beneficios de la deducción de las 50 UITs del impuesto predial que le corresponden a los pensionistas. Por ejemplo, un pensionista que quiere deducir las 50 UITs de su base imponible del impuesto predial por el hecho de tener la calidad de pensionista de acuerdo al artículo 19 de dicha Ley de Tributación Municipal, una de sus principales características o requisitos que debe tener este pensionista para adquirir este beneficio es que debe ser propietario de un solo inmueble. Entonces, la administración, en este caso la municipalidad, para poder certificar y dar certeza de que este contribuyente o que este pensionista tenga solamente un predio, va a su mismo domicilio a verificar. ¿Y con qué lo verifica? Con ese tipo de función de fiscalización que se llama inspección. ¿Y qué emite como consecuencia de eso? El acta de inspección ocular, que al fin y al cabo también concluye en un resultado diciendo si que le corresponde o no dicho beneficio establecido en el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal. Los casos de investigación, que también es otro elemento de cumplir la función fiscalizadora, es aquella acción desplegada por la administración tributaria para esclarecer un hecho que se presume no acorde con la información otorgada por el contribuyente. ¿Sí? Y otro caso es el que nosotros hemos estado conversando en este momento, que es la fiscalización propiamente dicha de la administración tributaria, y es el control, ¿no? Es el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que no es más que otra cosa que la acción por la cual la administración interviene para verificar que la determinación de la deuda tributaria se realizó observando lo establecido por la ley. Ahora,
En su momento se conversó y se dijo de que, oye, esta facultad de fiscalización se debe relacionar de manera discrecional. Y efectivamente, cuando hablamos de discrecionalidad, esto la podemos encontrar regulada en la norma 4 del título preliminar. Y qué casualidad que en la norma 4 del título preliminar del Código Tributario regula el principio de legalidad. Una de sus variantes y características que regula esta norma 4 del Código Tributario señala de que la administración optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público dentro del marco que establece la ley. ¿Qué más? Esta discrecionalidad no implica una plena libertad de la actuación de la SUNAT, como le he dicho en su momento, sino que tiene límites, ¿verdad? ¿Y dónde debe ajustarse necesariamente esta discrecionalidad por parte de la administración? En la legislación tributaria y en la Constitución Política del Perú. Y cuando esta administración materializa y concretiza dicha discrecionalidad, obviamente teniendo en cuenta la facultad fiscalizadora que ella tiene, debe tenerse en cuenta de que ellos también dominan aspectos especiales. Y estos aspectos que realiza a través de este procedimiento de fiscalización es que selecciona a los deudores tributarios, define los tributos y los periodos, determina los puntos críticos, ya sea sobre la fiscalización parcial, fija el tipo de actuación, ya sea una fiscalización definitiva, parcial o verificación. Ahora, ¿qué pasa? Que llega un momento en el cual el contribuyente se pone a preguntar, oye, este inicio de fiscalización que tú me dices que se basa en una discrecionalidad y que esa a la vez se encuentra regular y establecida en el título 4 del Código Tributario, el título preliminar del Código Tributario, ¿esta discrecionalidad que tú me hablas debe ser justificada y motivada? Y es un problema en la cual se ha visto en todo el ámbito tributario y sobre todo preguntado e interrogado por cada contribuyente. Y de acuerdo a lo que señala la jurisprudencia peruana, ha establecido de que en realidad este tipo de discrecionalidad no necesita justificación. Por ejemplo, el artículo en la resolución 1485 de la Sala 3 del 2002 ha establecido de que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Tributario, la administración no requiere justificar las razones que motivan el ejercicio de su facultad discrecional, ni el tiempo que emplearía en ello. Otra resolución, el 3272 de la Sala 3 del 2009, señala que el ejercicio de la facultad de verificación y o fiscalización por parte de la administración se ejerce en forma discrecional y no requiere ser fundamentada. Y algo más, por lo que los documentos a través de los cuales se ejerce aquella no requiere mayor motivación que la comunicación al administrado de su ejercicio y del señalamiento de las normas que lo fundamentan. Entonces, como se puede apreciar de estas resoluciones del Tribunal Fiscal, así como de las normas establecidas, por ejemplo el artículo 62 y el artículo 4 del título preliminar del Código Tributario, esta facultad de fiscalización o el inicio como tal que se establece de manera discrecional no necesita ser fundamentada. ¿Qué más? De acuerdo a lo que se vio en su momento, ninguna persona o entidad pública o privada puede negarse a suministrar a la administración alguna información que ésta le solicite. ¿Qué más? Otra resolución del Tribunal Fiscal, que es de la Sala 4, que es la resolución 8153-2011, ha dicho: de acuerdo al artículo 62 del Código Tributario, no se encuentra previsto que la administración tuviera que comunicar a los contribuyentes las razones del inicio del procedimiento de verificación al ejercer dicha facultad de forma discrecional con los límites establecidos en la ley. ¿Qué más? Una
resolución, también de la Sala 5, que es la 1801-2009, establece algo más respecto de los temas de procedimiento de fiscalización. Y dice, el cierre de uno o varios requerimientos no implica necesariamente que la fiscalización se encuentre concluida. Y lógicamente, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos las normas que regulan el procedimiento de fiscalización, así como su artículo 62 del Código Tributario, podemos entender de que una cosa es que se hable de la conclusión del procedimiento de fiscalización y del cierre de la misma, ¿verdad? Cuando se concluye un procedimiento de fiscalización, con la emisión de los valores, ¿verdad? Y el cierre de una de las fiscalizaciones, ¿con qué se da? Con el resultado del requerimiento. Ahora, ¿qué pasa? De que cuando nosotros también evaluamos respecto a los requerimientos que notifica la administración al contribuyente con la finalidad de solicitar determinados documentos para poder obviamente materializar su facultad de fiscalización, te dice su artículo del Código Tributario de que el inicio o el cómputo del año que tiene en los casos de fiscalización definitiva para realizar el procedimiento de fiscalización se computa este año desde el momento en el cual se haya presentado todos los documentos solicitados mediante dicho requerimiento. Entonces, si se tiene en cuenta lo que acabamos de decir y si se revisa esa RTF, te dice que el cierre de uno o varios requerimientos no implica necesariamente que la fiscalización se encuentre concluida. Y ese es un tema también que el contribuyente también debe tener en cuenta. Porque si tenemos en consideración de que un requerimiento pide diversa información y el año se computa cuando se termina de entregar toda esa información requerida, en el año en el cual está transcurriendo dicha fiscalización y leyendo esa resolución del Tribunal Fiscal, quiere decir que en ese periodo la administración va a seguir requiriendo diversas informaciones y va a seguir requiriendo hasta que se emitan los valores. Como más adelante vamos a revisar, existe el artículo 75 del Código Tributario. Y el artículo 75 del Código Tributario, ¿qué establece? Indica de que antes de la emisión de los valores, la administración podrá comunicar diversos aspectos observados en su procedimiento de fiscalización para que el contribuyente pues presente algunos alegatos para que pueda de alguna manera, ya sea para contradecir, o sea para complementar, o sea para corroborar lo que la administración ha señalado. Y como podemos ver más adelante, o vamos a ver más adelante, este artículo 75 que habla de los hechos comunicados por la administración y al tener la palabra podrá, vamos a ver que es un tema facultativo. Es más, indica que ese podrá comunicar antes de la emisión de los valores se dará de acuerdo a la complejidad del caso que esté fiscalizado. Entonces, son temas en los cuales se debe tener en cuenta y analizar las normas legales o las normas jurídicas tributarias con lo establecido pues en la resolución del Tribunal Fiscal. La facultad fiscalizadora y sobre todo en la fiscalización definitiva o integral, hemos dicho en su momento de que el plazo para poder realizar dicho procedimiento es de un año. El artículo 70, en la resolución 7918 de la Sala 8 del año 2012 señala que el procedimiento de fiscalización, al ser único e integral, no debe ser evaluado analizando separado cada acto a través del cual la administración efectúa una observación o reparo, sino en forma integral. Y eso es la razón por la cual se diferencia de la fiscalización parcial. La fiscalización parcial, a diferencia de la fiscalización definitiva, la parcial es aquella en la cual verifica, fiscaliza aspectos particulares respecto de cada tributo que puede originar un efecto jurídico.
Obviamente diferente es el caso de la fiscalización integral. Ahora, ¿qué pasa? Que estos plazos de fiscalización entre la integral y la definitiva, como en su momento le hemos estado conversando, respecto a la definitiva, el plazo para realizar esta fiscalización, como lo he dicho en su momento, es de 1 año. Y respecto a la fiscalización parcial, es de 6 meses. Ahora, ¿qué más dice el Código Tributario? Que respecto a la fiscalización definitiva se puede hacer una prórroga de 1 año. Obviamente dependiendo de la complejidad que tenga el caso que va a ser materia de fiscalización. Diferente esta situación con respecto a la fiscalización parcial, porque esta no puede ser prorrogada. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que la fiscalización parcial, que es un plazo de 6 meses, se prorroga otros 6 meses más, ¿qué estaríamos viendo? Que estaríamos viendo que esta fiscalización parcial se está transformando en una fiscalización definitiva. ¿Verdad? ¿Qué más? Los resultados de fiscalización. El resultado de fiscalización está relacionada a la culminación de dicho procedimiento luego de que la administración tributaria ejerció su función fiscalizadora. ¿Y cómo es esto? Bueno, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de Procedimiento de Fiscalización, el resultado del requerimiento es aquel en la cual da a entender al contribuyente o mediante el resultado del requerimiento la administración comunica al contribuyente cuáles son las observaciones o las contingencias que se ha encontrado, ya sea de los documentos encontrados por el contribuyente que han sido presentados, de los documentos que ha tenido la administración en sus manos o de acuerdo al cruce de información que ha realizado esta administración con terceros. ¿Qué más? Como hemos estado comentando en su momento, el artículo 75 señala, en el Código Tributario obviamente, de que concluido el proceso de fiscalización-verificación, la administración tributaria emitirá la correspondiente resolución de terminación, resolución de multa o orden de pago. No obstante, señala, previamente a la emisión de las resoluciones referidas, la administración podrá comunicar sus conclusiones a los contribuyentes indicándoles expresamente las observaciones formuladas y cuando corresponda las infracciones que les imputen siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique. Entonces, ese punto es lo que se discute y el contribuyente señala, oye, ¿por qué en todos los casos no me comunicas o no me señalas mediante un documento cuáles son las complejidades o cuáles son las observaciones que tengo respecto del procedimiento de fiscalización antes que me emitan los valores? Porque si tú no haces eso, estarías vulnerando mi derecho de defensa. Y esos casos llegaron al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal ha señalado de que ese contenido establecido en el artículo 75 en la cual le da esa potestad a la administración para emitir sus conclusiones antes de la emisión de los valores es netamente potestativo, como lo hemos señalado, es facultativo y no es obligatorio cumplimiento para la administración, pues su misma redacción fluye que ello es potestativo. ¿Qué más? Otra resolución señala que en los resultados de requerimiento de fiscalización, si no se consigna la fecha de cierre, ni aparece la firma del contribuyente o su negativa a firmarlo, se declarará nulo el mismo, así como todo lo actuado con posterioridad. Entonces es un pequeño matiz respecto al procedimiento de fiscalización del Código Tributario, que ya lo verán con mayor precisión y con mayor amplitud cuando vean las demás normas legales tributarias, como aquellos regulados por la Ley de Impuesto a la Renta y la Ley de Impuesto General a las Ventas. Otro tema que se modificó respecto del Código Tributario es con respecto a la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. ¿Qué pasa?
que con este intercambio de información que se requiere para determinar aquellas evasiones o aquellas incrementos patrimoniales no justificados o aquellos paraísos fiscales en la cual se tiene información en la cual genera una contingencia con la administración para la evasión de los impuestos, se ha determinado esta figura que es la asistencia mutua tributaria. Y efectivamente, cuando se revisa el artículo 102A del Código Tributario, se observa que la SUNAT presta y solicita asistencia administrativa mutua en materia tributaria a la autoridad competente, según lo señalado en los convenios internacionales y de manera complementaria. ¿Verdad? ¿Qué más señala? Que la SUNAT proporciona la información solicitada aun cuando carezca de interés fiscal y asume que la información solicitada por la autoridad competente es relevante para los fines tributarios de acuerdo al convenio internacional. Entonces, ¿qué pasa? Esta asistencia mutua tributaria en realidad comprende formas, y estas formas son intercambios de información. ¿Qué más? ¿Qué dice? Que esta asistencia administrativa respecto de sus formas que tiene para poder concretizarse dicha operación, dicha asistencia, es el intercambio de información que puede ser a solicitud espontánea y automática, y también puede realizarse por medio de fiscalizaciones simultáneas y en el extranjero. También señala que la asistencia en el cobro de la deuda tributaria, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares y la notificación de documentos. ¿Qué más dice? Que la SUNAT, para el efecto de solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria, se dirige a la autoridad competente, considerando los plazos de prescripción establecidos en el artículo 43. ¿Qué más pasó con ese tema de la asistencia mutua tributaria? Se estableció como una obligación respecto a los administrados, y esto se materializó en el artículo 87 del Código Tributario. ¿Y qué se dijo? Que los administrados, además de los deberes administrativos establecidos en este artículo, también los administrados están obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice la administración tributaria, incluida aquellas labores que la SUNAT realice para prestar y solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria. Y este artículo 87, en su numeral 7, que también se modificó en su momento, se indicó la regulación respecto a los documentos que debe tener y debe regular respecto del contribuyente. Pero acá lo que importante que se ha agregado, además de los documentos que debe tener el contribuyente en sus manos cuando la administración le solicite, es que en este artículo se ha establecido plazos de prescripción para mantener esos documentos por parte del contribuyente. Y se ha dicho, oye, tú para te encuentres obligado a tener y obviamente proporcionar a la administración de estos documentos, tienes un plazo para conservar esta documentación de 5 años. De 5 años o durante el plazo de prescripción del tributo el que fuese mayor. ¿Verdad? ¿Qué más te dice ese numeral? Que el plazo de 5 años se va a computar a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración de la obligación tributaria correspondiente. Pero ¿dónde está acá la diferencia? La diferencia está que en aquellos documentos relacionados con la obligación tributaria o con los pagos a cuenta, se está considerando que en los pagos a cuenta el inicio o el cómputo, este plazo de prescripción de los 5 años, se va a computar a partir de la fecha de vencimiento de la declaración anual del impuesto a la renta. A diferencia de como en su momento hemos visto del numeral 2 del artículo 44 del Código Tributario, que señala que el inicio del cómputo de plazo prescriptorio será a partir del año siguiente, ¿verdad? El año siguiente en la cual se compute para la determinación mensual de dichos pagos a cuenta, ¿verdad?
totalmente distinto. Entonces, son cosas en las cuales han cambiado respecto no solamente de la asistencia mutua tributaria, sino también respecto de las obligaciones de los administrados. Y si se dan cuenta, también esta modificatoria ya no los ha considerado netamente como un deudor tributario. Antes decía obligaciones del deudor tributario, ahora se les dice administrados. Ustedes saben que administrados pueden ser todas las personas de manera general, ¿verdad? Entonces, el numeral 8 también señala que el administrado tiene la obligación de mantener en condiciones de operación los sistemas de programas electrónicos, soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de información utilizados con sus aplicaciones. Y que también el plazo que tiene que tener y mantener, obviamente, esta documentación también es el plazo de 5 años. ¿Qué más? Si la administración está señalando en el artículo 87 de que el administrado se encuentra obligado a mantener dicha información y también por ende también a proporcionar a esa documentación que para ella es pertinente, obviamente el incumplimiento de esta obligación del administrado que involucraría una infracción. Y por ello se modificó el artículo 77 del Código Tributario, estableciendo en uno de sus párrafos del artículo 77 que en el caso de las resoluciones de multas emitidas por la SUNAT por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 87 vinculada a la normativa de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, estas deben señalar el lugar de lo dispuesto en el numeral 1 a los administrados que deben cumplir con dichas obligaciones. Y también se ha regulado en el artículo 101 y 133 las funciones que debe tener pues la SUNAT y el Tribunal Fiscal al respecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el 101 del Código Tributario se ha dicho que, oye, obviamente si tienes una resolución de multa que ha sido emitida por incumplimiento del artículo 87 y en especial también respecto a la asistencia mutua tributaria, pues obviamente tú, SUNAT, tienes la competencia para poder analizar dichas resoluciones de multa, ¿verdad? Y nos faltaba más que en la norma 2 del título preliminar del Código Tributario ha dicho: en el presente código también es de aplicación para las situaciones y procedimientos que debe llevar a cabo la SUNAT o que deba cumplir los administrados conforme a la normativa sobre asistencia administrativa mutua, ¿no? En materia tributaria, la cual incluye sus recomendaciones y estándares internacionales. ¿Qué más? Dice que para dicho efecto se entiende por asistencia administrativa mutua en materia tributaria aquella establecida en los convenios internacionales. Situaciones que se deben tener en cuenta y que la misma administración tiene como aspectos relevantes como para poder determinar diferentes situaciones o diferentes operaciones que a veces la administración no pueda encontrar con su propia documentación, sino que lo pueda obtener a través de intercambio de información, no solamente a través de nivel nacional, sino también internacional. Espero que les haya parecido bien e interesante esta ponencia el día del Código Tributario. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.